Se acomete desde este dar lo que es necesario introducir ya inicialmente. A través de una etapa de esfuerzo para conseguir, aunque la palabra parezca inadecuada, estados personales para repercusiones en consecuencias. Si no se hace, no sucede. No sucede. No sucede nunca la inmediatez de lo que se hace. A veces, cercanamente, sí. ¿Cuándo sucede con inmediatez y cuándo se prolonga? Pues sucede con inmediatez cuando la persona lleva tiempo haciendo movimientos cerebrales que no tocan la negatividad en nada, ni hacia una postura, ni hacia una o varias personas, ni hacia una o más circunstancias, ni hacia determinados momentos de mi vida, ni siquiera en los momentos actuales. Entonces todo eso va conformando en el interior una especie de despensa. Eso tiene el sentido de un vaso de agua, o sea, según lo que se va echando en el vaso de agua, un día se desborda. Por tanto, cuando el vaso de agua se desborda, habría que decirlo así, aunque sea una metáfora en sí misma, aunque sea un ejemplo, pero descriptivo, un ejemplo que se puede comprender. Tú llenas un vaso de agua y para que se vacíe, ¿qué tiene que suceder? Que lo vuelques. No sería acertado, porque sería un movimiento caprichoso y quizá producido por un arrebato. Pero esto no funciona volcándose. Esto funciona evaporándose. Lo que se hace negativamente, todos los aportes mentales negativos, justificados como quieras, van llenando un vaso de agua. Un día dices, oh, no quiero llenar el vaso de agua más con estos contenidos. Tienes que esperar a que se evapore, metafóricamente. Pero también, si sigues llenándolo, nunca vas a evaporar, siempre tiene más y más. Cuando se evapora, se empieza a llenar de los contenidos que tú estás ejerciendo ahora, nuevos, que no son los de antes. Pero también hay que esperar un tiempo hasta que se desborden. Cuando se desborda es cuando crea consecuencias. Se puede entender con esta sencillez. Por eso no existe generalmente la inmediatez, porque depende de lo que vas acumulando. Vas acumulando y un día se muestra, pero no se muestra al día siguiente. Así que es importante que aquí pongamos la claridad mental en cada uno, porque la claridad mental, actuando con mente exclusivamente limpia, es decir, ausente de daño o de dañar, esto genera una protección. Incluso se puede decir una autoprotección.
que nunca pueda haber daño sobre ella, porque así se construye. Es decir, este tipo de pensamientos que de antemano generan una diferencia y a la vez no se relacionan con el daño. Hay personas que se resarcen haciendo daño a otros o intentando dañarles en el sentido más sutil, incluso más nimio, como para intentar torcerlos. Esa postura se recibe personalmente, aunque intente dañar para tener una especie de gusto personal por esa actitud erróneamente concebida, porque está ausente de la inteligencia que viene de la esencia. Por tanto, lo que es imprescindible es no justificar ninguna negatividad en el interior de cada uno, en el lugar y en la vida de cada uno. Y esto necesita un esfuerzo grande, porque hay tendencia a lo otro, por una facilidad costumbrista del no cambio. Si no se hace, no sucede. O mejor dicho, siempre sucede lo que uno hace. A veces no se eleva más, aunque no esté del todo mal, porque hay compensaciones a favor y en contra. A favor y en contra. Entonces se desnivela y se nivela. Se desnivela y se nivela. Mientras se nivela y se desnivela, no se puede levantar el nivel. No se puede. Entonces se insiste. Necesita de este esfuerzo personal. Para eso es necesario estar observándose. Me observo en lo que hago. Pregunta. ¿Me observo en lo que hago sin justificarme? Cuanto más te incites a observarte, más beneficio obtendrá cada persona. Observarse ¿dónde? En todo. Mira si lo pones en extremos, hasta cómo me siento donde sea. Hasta donde me siento como sea es en el sentido de sentarse físicamente. Pues sí, todo, porque la observación es la que corrige. No corrige la obligación, ni la imposición. Corrige la observación, que no juzga lo que se ve, de uno mismo y por supuesto de nadie. Si no se juzga lo que se ve de uno mismo, lógicamente al otro tampoco. Difícil. Eso no cuenta. Si lo que nos importa es mejorar, si lo que importa es el cambio para salir de este disloque, hay que acudir a lo que el programa connotaría como difícil. Y no es que lo sea, es porque no estamos acostumbrados o adiestrados a ello. No es porque sea difícil, es como todo. Es difícil hasta que no aprendes cómo se hace. Y después, cuando ya sabes hacerlo, es igual. Es muy difícil freír un huevo para quien nunca lo frió.
Sí, muy difícil. O hacer una comida, da igual. O bordar, es igual. Pero si de antemano nos ponemos mentalmente el término dificultad, lo que estamos es impidiendo que suceda. No se puede poner a priori si esto es difícil. No, no es difícil porque por expresar esto es difícil, ya estás ahí. Por haberte puesto antes, por esa expresión, pues estás poniendo el impedimento hacia lo que se puede hacer.